Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Rosy Muñoz. Y bien, hermanos, esta semana nos toca ver el tema número 8, es el último tema, y parece ser que todo este tiempo de consolidación se cierra con un broche de oro con este tema que nos va a hablar acerca de las pruebas. Es algo que lo vivimos constantemente, que muchas veces salimos aprobados, pero otras veces salimos reprobados de ellas. Y se vuelve a repetir, pero siempre tenemos que tener muy en cuenta que nuestro Padre nos ama por sobre todas las cosas y que siempre, siempre sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Y es precisamente, hermanos, que a lo largo de nuestra vida y de manera de introducción vamos a comenzar diciendo lo siguiente. A lo largo de nuestra vida presentamos diferentes situaciones. Muchas de ellas nos ponen en un caos total, nos hacen sufrir, nos sentimos afligidos, lloramos, nos preocupamos, nos sentimos estresados, no sabemos qué hacer. Y es precisamente en estos momentos en los cuales nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dios permite que nosotros nos veamos a nosotros mismos cuando estamos en estos momentos y nos damos cuenta en realidad de qué estamos hechos. Porque si nosotros viviésemos por la parte contraria, momentos de alegría, de placer, en esos tiempos, como dicen, la dopamina está al 1000, y nosotros no podemos verlo. Queremos y quisiéramos que esos tiempos fueran eternos y que no se acabaran. Quisiéramos estar siempre felices y contentos, pero estos tiempos de prueba que Dios permite en nuestras vidas son tiempos precisamente para conocer de qué estamos hechos, para salir a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y Dios permite precisamente este tiempo de prueba con un propósito eterno, con un propósito que Él ha permitido para que nosotros aprendamos. Y ahora sí, como lo podemos ver en nuestra primera imagen, precisamente puse ese círculo partido, le falta una parte para poderse completar, y es que es así precisamente cuando nosotros nos encontramos en estos tiempos de aflicción y de prueba. No nos sentimos completos, sentimos que estamos destrozados, que estamos destruidos, que estamos partidos y que algo nos hace falta para que nosotros podamos estar completos. Pero es precisamente en estos momentos en los que Dios permite que seamos enseñados y que nosotros entendamos si vamos a salir, como bien lo comentaba, aprobados o reprobados de estas circunstancias. Precisamente quiero que veamos también que estas pruebas que salen de esos momentos difíciles nos llevan hacia una dirección, y esa dirección es el propósito. Y lo vamos a ver en Romanos 8:28, que es un texto que nosotros quizás ya lo hemos estudiado mucho, y para las personas que no lo conocen, lo vamos a analizar un poquito en esta mañana. Dice el texto de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí el texto nos dice claramente que nosotros que decimos y que amamos a Dios, tenemos que entender que todas las cosas incluyen las cosas buenas, las cosas malas y las muy malas. Todas las cosas siempre nos ayudan para bien. Pero ¿cuál es ese bien del que nos habla este texto? Y eso lo vamos a ver en el versículo que sigue, en el versículo 29 de Romanos 8:29. Y dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, este bien del que nos habla Romanos 8:28 es precisamente que estos tiempos difíciles nos ayudarán para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, que entonces ahorita estamos entendiendo que este tipo de pruebas tienen un fin formativo y vamos a ver varios aspectos. El primero de ellos, ya lo vimos en Romanos 8:28, que todas las cosas siempre nos van a ayudar para bien. En el punto número 2, vamos a ver que este propósito, otro de los propósitos que también Dios permite a través de las pruebas, es que nuestra fe debe ser probada. Dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, estos tiempos difíciles es los tiempos en los que nosotros vamos a probar nuestra fe. Por eso precisamente venía el comentario de decir, en estos tiempos difíciles de prueba, nos vamos a dar cuenta precisamente de qué estamos hechos, de que si decimos amar a Dios, de que si decimos tener la fe en Él, estos tiempos son los que nos van a permitir entender en realidad en dónde estamos o cómo estamos respondiendo ante lo que decimos que creemos y ante lo que decimos que somos. Entonces, esta fe debe de ser probada y debe de ser probada, como dice aquí, debe ser pasada por el fuego. Nosotros vemos que también los que trabajan los metales, precisamente una forma de trabajarlos es precisamente pasándolos precisamente por ese fuego hasta que eso va tomando forma, y este fuego nos, dentro de lo que es la palabra, nos habla precisamente ya a simple vista podemos ver que la palabra fuego nos habla de algo que quema, que consume, que nos hace sentir completamente mal, pero es precisamente esa parte donde nuestra fe debe de ser probada. Cuando nosotros sentimos en esas pruebas que ya no podemos más, que ya decimos es que esto yo ya no lo soporto, esto ya no lo voy a aguantar, no sabemos qué hacer, nos sentimos en una plena tribulación. Ahí es a donde precisamente nosotros tenemos que traer a memoria que nuestra fe está siendo probada y estamos siendo pasados por el fuego. Que después de que nosotros vemos eso, quiero que vayamos el tercer punto de estas pruebas, y es que también en este tiempo vamos a ver la condición de nuestro corazón. Ese es el punto número 3. Y cuando la Biblia nos habla acerca de nuestro corazón, a lo mejor nosotros nos vamos y nos remontamos a decir, es mi corazón el que late. Pero nuestra Biblia, cuando nos habla de corazón, no se refiere específicamente a este músculo que tenemos y que late en nuestro corazón, sino que se refiere a que precisamente el corazón es el asiento de nuestras actitudes, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de lo que existe en nuestra mente. Ahí es a donde precisamente vamos a ver cuando la palabra nos dice y se refiere a nuestro corazón. Si nosotros hacemos un poquito recordamos, en Éxodo 8:32, no es necesario que lo busquen, yo se los voy a hacer nada más como un comentario. En Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo.
Ahí nos está refiriendo a que Faraón no se refiere al músculo como tal del corazón, sino se refiere a la actitud que Faraón tomó cuando dice endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. Es decir, él tomó esa decisión, ese pensamiento, esa actitud de hacer lo contrario, de hacer algo que nacía precisamente en el asiento de esa mente, de esos pensamientos, para llevarlo a actuar así. Entonces ahí podemos ver que la parte del corazón se refiere específicamente a lo que son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Porque también la palabra nos dice que engañoso y perverso es nuestro corazón. Entonces, esa parte del corazón donde nos dice más que todas las cosas, pero también a ese texto nos dice, pero ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová. Entonces, como Jehová nuestro Dios conoce precisamente lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, como Él las conoce, es por eso precisamente que también las pruebas nos van a llevar a conocer la condición de nuestro corazón. Y eso es algo en lo que Dios trabaja continuamente. Pero ¿qué creen, hermanos? Que siempre Dios, ese Padre amoroso, que podemos ver que nos está tratando en la aflicción, dentro de las pruebas y en esta parte específica de nuestro corazón, como Él dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Pero también Dios dice en su palabra, en Ezequiel 11:19, nos dice que Él pondrá en nosotros un corazón nuevo, es decir, pensamientos nuevos, acciones nuevas, propósitos nuevos en nosotros, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Eso quiere decir que si nosotros entendemos el propósito de Dios cuando está trabajando precisamente en esa parte de nuestro corazón, vamos a ver el antes y el después, el por qué lo está haciendo, y lo está haciendo precisamente con ese fin de cambiarnos, de renovarnos, de darle un giro de 360 grados a esos pensamientos, a esas acciones que existen, y Él nos va a dar, como dice, nuevos pensamientos, nos va a dar un nuevo corazón y nos va a permitir que precisamente cuando nosotros tengamos, porque sabemos que Dios hace todo nuevo, que todas las cosas son nuevas en Él, cuando nosotros entendemos eso es cuando entonces guardaremos sus ordenanzas, entenderemos sus decretos y los podremos cumplir. Entonces, ahora podemos entender un poquito más a qué se refiere cuando las pruebas nos llevan y nos hablan de conocer la condición de nuestro corazón. Otro propósito también de las pruebas es que las pruebas purifican el alma. Y esta parte de la purificación de esas emociones, de esos pensamientos, de esas acciones, la gente común y corriente lo puede llamar mala suerte, pero nosotros entendemos, si nosotros entendemos siempre lo que la palabra de Dios nos trata de decir al hablarnos de una purificación, nos debe de llevar a entender que precisamente esas malas experiencias, esas crisis continuas que muchas veces tenemos una tras otra, es el tiempo de purificarnos. Cuando el apóstol Pedro nos dice en el texto, habiendo purificado nuestras almas, y lo menciona como un acto que ya se ha hecho, porque dice, habiendo purificado vuestras almas, quiere decir que es algo que ya hicimos. Eso no significa que nosotros no tenemos que estarlo haciendo de manera continua, porque esa purificación es un trabajo que tiene que ver mucho con nosotros, con una acción de parte de nosotros.
porque precisamente esa alma es la que tiene una relación directa con nuestro corazón, porque el alma, en ella están anidados precisamente esa parte de nuestras emociones, esa parte que no podemos separar porque es parte de este cuerpo en el que nosotros habitamos. Quisiera que fuéramos al texto de Jeremías 17:9. Ahí por eso precisamente en la lámina les puse encerrado en un corazón, porque estamos viendo que es el texto que se refiere a engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, que este corazón engañoso es algo que está torcido, es algo que está deformado, pero dice, ¿quién lo conocerá? Y el texto 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Entonces, sí, este corazón es engañoso, es perverso, está torcido, pero precisamente nuestro Dios, que es el que escudriña, es el que penetra en lo más profundo de nuestro corazón, es el que lo conoce y es el que va a trabajar en nosotros. Y esto nos lleva precisamente a saber que este tiempo de prueba, esta condición que Dios nos permite ver, siempre tenemos que traer a memoria nosotros a que está ahí la soberanía de Dios. Y quiero que vayamos al texto de Isaías 45, 6 y 7. Dice Isaías 45, 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y aquí tenemos que ver que muchas de las cosas que nosotros pasamos son permitidas por parte de Dios, pero en esta soberanía de Él, que esta soberanía nos habla de que Él es el que tiene el control de todo, de que Él no tiene que darle explicaciones a nadie, de que Él sabe los planes que tiene para nosotros, que siempre son planes de bien y no de mal. Esto nos debe de llevar a entender que estos tiempos de prueba, aunque nos cuestionamos, no queremos y que como él dice, que yo los permito, que yo creo las tinieblas, que hago la paz y la adversidad, dice Jehová, yo hago todo esto, pero no debemos de entender que Dios no es humano, que Dios es Dios y que Él no se va a regir por una emoción, Él se rige por propósitos para sus hijos. Y en estos propósitos vamos a entender que a través de las pruebas Él nos va a dejar ver esta parte que Él está formando en nosotros, esa parte que le compete única y exclusivamente a Él, en la que Él trabaja. Pero aquí lo más importante es saber nosotros, no el porqué de las cosas,
sino el para qué de las cosas. Y aún sabiendo todas estas cosas, todavía nosotros en esta condición de hijos nos comportamos y decimos, pero ¿por qué? ¿No? Y tenemos que empezar a entender, a estudiar, a escudriñar más su palabra para que nosotros no seamos esos niños. Todos los que tenemos hijos sabemos que el hijo siempre está inconforme y siempre dice, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Es el tiempo en el que el hijo siempre se está haciendo pregunta tras pregunta, cuestionamiento tras cuestionamiento, no tiene contentamiento con ninguna respuesta que sus padres les dan. Y así parece que nosotros también muchas veces, aunque creemos entender todas estas cosas que hoy estamos viendo, aún así nosotros nos vamos y cuestionamos a Dios y decimos, sí entendemos esto, pero porque esto, pero porque, pero cómo, pero no es posible. Y entonces siempre estamos cuestionando a Dios y dejamos a un lado el entender los propósitos, el entender que Él es soberano, que Él es el que no tiene que darle explicaciones a nadie, que nosotros somos los que tenemos que buscar, que nosotros tenemos que esforzarnos por estar aprendiendo de su palabra y a que la pongamos por obra, porque precisamente estos tiempos de prueba son los que nos permiten que lo que hemos aprendido presentemos el examen y lo pasemos. De nosotros depende pasarlo o reprobarlo. Ahora vamos a ver, hermanos, aquí como dice, ¿por qué debemos confiar en Dios en medio de las pruebas? Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los atributos de nuestro Dios, para que nosotros entendamos quién es Él, por qué nosotros debemos de confiar en nuestro Dios cuando nosotros nos encontramos en procesos de pruebas. Y aquí vamos a ver que nuestro Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y la palabra omni quiere decir todo. Omnisciente es todo conocimiento y toda ciencia. Omnipotente es y se refiere a que Dios tiene todo el poder. Y omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Entonces, ese Dios que es todo conocimiento, que es toda ciencia, que todo lo sabe, que es todopoderoso y que está en todo lugar, es precisamente ese Dios el que está trabajando con nosotros en medio de las pruebas. No es cualquier persona la que está con nosotros, hermanos. Es un Dios que a través de estos atributos que le competen y le corresponden únicamente y exclusivamente a Él, nos hacen ver que cuando nosotros nos encontramos en este tiempo de prueba, estamos ante un Dios que todo lo conoce. Él conoce el hoy, el mañana y lo que vendrá. Él conoce todo de nosotros. Él tiene todo el poder para fortalecernos, para ayudarnos, para sacarnos del tiempo de la prueba, una vez que Él haya cumplido su propósito, una vez que nosotros hayamos aprendido el por qué lo estamos pasando y entender también que no estamos solos porque ese Dios es un Dios omnipresente, está presente en todo lugar, en todo momento en el que nosotros nos sintamos afligidos, preocupados, estresados, tenemos que confiar de que tenemos un Dios que está ahí con nosotros. Cuando nosotros estamos atravesando esos tiempos difíciles, ese Dios está con nosotros. Es el Dios al que nosotros debemos de ir, recurrir, entender y buscar para que nosotros podamos salir
aprobados en nuestro tiempo de pruebas. Entonces, no es cualquier persona, hermanos, es que nosotros tenemos que conocer cuál es el Dios al que nosotros adoramos, cuál es el Dios en el que nosotros confiamos, quién es ese Dios que está con nosotros, que no nos deja, que está y estará con nosotros, como lo dicen sus promesas, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, confiemos en que cuando estemos así, no estamos solos y estamos ante un Dios que tiene todo el poder para sacarnos de esos momentos, pero siempre y cuando se haya cumplido el propósito por el cual estamos ahí y nosotros lo hayamos entendido. Ahora quiero que vayamos a ver algún análisis sobre el origen de de las pruebas que nosotros atravesamos. Y tenemos la prueba y también tenemos la solución, porque lo acabamos de ver que este Dios en el que nosotros confiamos es un Dios de propósitos. Entonces, en este propósito estamos en el tiempo de la prueba, pero también tenemos la solución ante lo que estamos pasando. En el primer cuadro tenemos a que tenemos un enemigo que es Satanás. Y ahí vamos a ir al texto de Efesios 6, 10 al 12. Tenemos sí ciertamente ese enemigo porque dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Y ahí nos está hablando de que tenemos un enemigo que es Satanás. Pero también dentro del texto de Efesios dice que nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios. A ver, podemos ir a Efesios. Efesios 6, 10 al 12. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero en el 13 nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y nos da la armadura de Dios, que es la coraza de justicia, calzados nuestros pies con el apresto del evangelio y la paz, el escudo de la fe, y nos da ahí las herramientas para vestirnos precisamente de esa armadura de Dios ante la circunstancia que estamos atravesando. Otro de los puntos importantes es que también muchas veces el origen de la prueba somos nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? Porque en muchas cosas también nosotros tomamos malas decisiones, confiamos más en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, que muchas veces ciegan la razón, nos paralizan y entonces nos desenfocamos. No vamos en oración a Dios para pedirle su dirección a Él y nosotros queremos actuar pensando que nosotros nos dirigimos solos. Hermanos, en esta condición en la que nosotros estamos y nos decimos ser discípulos de Cristo, ser cristianos, debemos de ser, como dice la palabra, cristocéntricos. Nosotros tenemos que tener a Cristo como el centro de nuestra vida, como el centro que nos dirige y tenemos que llevar ante sus pies todo pensamiento, todo deseo, todo anhelo de nuestro corazón para que no actuemos en nuestras fuerzas y los resultados no sean malos, sino que por el contrario nosotros
llevemos a cabo lo que dice Proverbios 3 del 5 al 7, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto nos habla de que nosotros, si nosotros aplicamos en nuestra vida esa vida cristocéntrica, Cristo va a ser el centro, el punto de partida de cualquiera de nuestras decisiones, porque muchas veces esas malas decisiones nos llevan a pasar tiempos de prueba, tiempos de aflicción, porque hemos actuado por nosotros mismos. Y no es así. Debemos de tener siempre presente que Cristo debe ser el principio, que Dios debe de ser el principio de todo lo que nosotros hagamos. Otro origen también de pruebas que pasamos es sin duda alguna el pecado. Y del pecado ya hemos hablado mucho y sabemos que el pecado es esa condición que nos lleva a tomar malas decisiones. Y nos lleva a tomar malas decisiones precisamente porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y si nosotros estamos separados de Él, como dice su palabra, y separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si nosotros estamos en pecado, esa es una condición que sin duda alguna nos va a llevar a tomar malas decisiones y a atravesar tiempos de prueba. Pero también la solución está en que nosotros tomemos la decisión de estar siendo purificados a través de la palabra, y este es un acto de purificación que debe de ser continuo, debe de ser constante, debe de practicarse día a día, y esa es la solución que nos da. Otro origen también de las pruebas es la permisividad de parte de Dios con el fin de hacernos a la imagen de su Hijo. Dios permite también muchos tiempos de prueba, pero como lo hemos estado analizando en esta mañana, siempre son con un propósito. Hay pruebas que por más imposible de creer que nos parezca, debemos entender que Dios permite muchas circunstancias en nuestra vida, quizás a lo mejor por todo lo que ya hemos estado viendo, por una condición de pecado, por tomar malas decisiones, pero siempre Dios permite todas estas circunstancias para entender su propósito, porque recordemos que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y aunque no nos guste aceptarlo como tal, los planes de Dios siempre serán de bien para nosotros. Debemos entender también que Dios no nos manda pruebas para hacernos daño y para que nosotros seamos heridos. Dios, tenemos que ver las pruebas de parte de Dios como una forma que Dios utiliza para fortalecernos y para desarrollar en nosotros un carácter, hacernos personas más piadosas, ejercitarnos siempre para llevar a cabo un mejor servicio en base a la experiencia que nosotros estamos atravesando a través de las pruebas. Algo muy importante de entender es que siempre que nosotros estemos en un proceso de prueba y cuando nosotros salgamos de ella, indiscutiblemente no seremos los mismos. Y debe de ser precisamente ese es el fin que nosotros debemos de entender, que si nosotros atravesamos por procesos de prueba, el resultado al final no debe de ser que terminemos siendo las mismas personas de cuando empezamos, porque si no, entonces vamos a tener ese ciclo constante así de empezar y volver a atravesar y una tras otra, y entonces vamos a estar en algo que no salimos. Debemos de ver que hemos pasado por esas experiencias y esas experiencias tienen que tener un buen resultado. Y un punto muy importante que nosotros tenemos que entender, y que por eso lo pongo con esta flecha, porque es una forma de salida, es que las pruebas, todas las pruebas que nosotros atravesamos son temporales. Ninguna prueba es eterna y se queda ahí. Todas las pruebas tienen un ciclo y tienen un tiempo. Y nos dice Romanos 8:18, aquí
está según, se cambió la palabra, pero es Santiago. Pero primero Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, estas aflicciones son temporales y nada tienen que ver con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. También otro texto que tenemos ahí para que lo busquen es Santiago 1 del 2 al 4. Al finalizar cada una de las pruebas que nosotros atravesamos, hermanos, siempre debemos de terminar dando la gloria a Dios. Si nosotros hemos entendido el verdadero propósito por el cual hemos atravesado estas pruebas, al final de los tiempos debemos de terminar agradeciendo a Dios estos procesos, estos tiempos difíciles de prueba que no nos gustan, que nos duelen, sí, pero que Dios nos ha enseñado y siempre vamos a ser enseñados en esta tierra a través de las experiencias que nosotros vivamos. Pero siempre todo eso nos debe de llevar de darle la gloria y la honra a nuestro Dios por lo que Él está haciendo en nosotros, porque eso nos habla de que Dios tiene puestos sus ojos en nosotros, que no estamos solos, y que Dios se preocupa por nosotros, por trabajar en nosotros. Y ese es un acto que nosotros debemos de agradecer y de darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios cuando nos encontremos en estos tiempos difíciles de prueba. Quisiera que fuéramos antes del Salmo 139 de David, quisiera que fuéramos al Salmo 119, en el versículo 67, para que nosotros veamos lo que David está diciendo precisamente acerca de estos tiempos difíciles y del resultado que nosotros debemos de entender y de agradecer a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y ahí podemos ver los beneficios que nosotros tenemos como hijos cuando nosotros entendemos como el salmista David el propósito de este tiempo de pruebas. En ese mismo salmo, pero ahora en el versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es algo que, como dice el salmista, bueno me es. Entonces, estamos viendo la actitud con la que el salmista David nos está enseñando a nosotros la respuesta que nosotros debemos de tener ante esos momentos complicados. Y ahí mismo en el Salmo 119, pero ahora en el versículo 75, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Dios no es hombre, que Dios no se va a llevar como a lo mejor nosotros podemos hacerlo, de decirle, me lo hizo, me lo paga, y como me hizo, así también yo le hago. No, Dios no es así. Dios es un Dios justo y que conforme a su fidelidad Él nos aflige, pero nos aflige con un propósito. Y que bueno es que también Él nos aflija y nos humille para que nosotros podamos entender sus estatutos, entender sus propósitos, formar en nosotros ese carácter que Dios quiere para nosotros y hacernos precisamente más sabios. La sabiduría es esa parte que cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría es cuando a lo mejor muchas veces vienen más conflictos a nuestros momentos que tenemos
Y es precisamente esa sabiduría la que nos va a permitir tomar esas buenas o malas decisiones. Esa sabiduría, ese Dios sabio, permite entonces este tipo de circunstancias para que nosotros crezcamos y para que nosotros aprendamos a través de las experiencias de vida que atravesamos. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el Salmo 139 de David, y este es un salmo que nos habla sobre el propósito de Dios, entendiendo precisamente esa omnipresencia y esa omnisciencia, que son atributos que le corresponden única y exclusivamente a nuestro Dios. Y nos dice el Salmo 139, dice, tú me has escudriñado, me has examinado. Y esto viene de la palabra en hebreo que es hakar y significa penetrar hasta lo más profundo. Es decir, cuando nosotros leemos que dice, tú me has escudriñado, es cuando Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para conocernos, porque Él es el único que tiene ese poder para hacerlo, para observarnos, para examinarnos. Dice el versículo 2, mis pensamientos. Y esos pensamientos solamente Dios tiene el poder de hacerlo, el poder de entender cada cosa que nosotros pensamos. Dios ya la conoce, inclusive sin que nosotros la pronunciemos, Dios ya conoce lo que nosotros estamos pensando. Entonces, Él conoce todo de nosotros. Él conoce la intención real de lo que decimos, de lo que hablamos. Inclusive Él conoce la intención de lo que nosotros estamos pensando, hacia dónde se dirige este pensamiento que nosotros estamos teniendo. Pero aún que Él conoce todas esas cosas de parte de nosotros, Él siempre tiene ese cuidado de nosotros. Él pone su mano sobre nosotros, y cuando Dios pone su mano sobre nosotros, nos habla sobre el cuidado y esa parte amorosa de protección que tenemos de parte de Él. En el versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Nosotros necesitamos conocer más a Dios. Ciertamente hay una verdad en la que hoy estamos y no nos permite conocer el 100% de Dios, la totalidad de Dios. Pero Dios nos ha dotado de una conciencia que debe de ser despertada en nosotros para que podamos entender verdaderamente el propósito de este tiempo de prueba, de este tiempo en el que vemos expuesta la omnipresencia y la omnisciencia de nuestro Dios. Por último, hermanos, quiero que vayamos a esta imagen. Es una imagen que está en dos partes, y este es un testimonio de prueba, hermanos, que esta semana ha impactado mucho mi vida, y llegó precisamente cuando tenía yo que preparar el tema acerca de lo de las pruebas. Y lo puse aquí no con el afán de promocionar nada, sino que con el único fin de que nosotros entendamos, porque este es un suceso que sucedió apenas la semana pasada, y fue precisamente para una congregación, para una iglesia, para un lugar donde los congregantes son cristianos como nosotros, y Dios permitió esta prueba. En la imagen del lado izquierdo nosotros vemos un fuerte aguacero que cayó justamente el domingo de la semana pasada,
donde todos los hermanos que estaban reunidos dentro de la iglesia sufrieron este tipo de aflicción, primeramente por la lluvia que iba subiendo, después porque vieron desde la parte de arriba cómo sus autos quedaban nadando entre el agua. Ahí lo podemos ver, es una imagen real de lo que pasó. Y todo se terminó. Es decir, los hermanos comenzaron la semana pasada reuniéndose en el lugar, adorando a Dios, aprendiendo, pero después vino una fuerte lluvia que provocó esta inundación y muchos de los hermanos tuvieron pues pérdida de sus bienes. Pero en el transcurso de esta semana precisamente decían los pastores, hemos doblado rodillas, hemos visto la mano poderosa de Dios y del lado derecho vemos el resultado de donde Dios los sacó y a donde Dios los llevó. En el lado derecho podemos ver el lugar donde ahora esa iglesia se congregará. Es un lugar totalmente bueno, si no nuevo para ellos, pero es un lugar con otro tipo de estructura, con otro tipo de ubicación, donde les permitirá llegar a más personas y este tiempo de prueba tan difícil que pudieron atravesar, podemos ver que Dios tenía un propósito para esa iglesia, para esa congregación. Entonces, no somos ajenos, hermanos, a que podamos vivir todo tipo de circunstancias de aflicción, pero si nosotros, como lo hemos visto en esta mañana, no es lo importante aquí para nosotros, o más bien lo que debe de ser importante para nosotros, es la forma en cómo vamos a reaccionar ante estos tiempos de prueba. Cuando esto salió a la luz pública de las noticias, pues muchos de los hermanos, fuimos atacados diciendo, pues, ¿dónde está su Dios al que adoran? Pues, si Dios existiera, no hubiera permitido que les pasara esto. Y así precisamente, hermanos, es como muchas veces nosotros vamos a ser atacados en nuestra vida en el tiempo de aflicción, en el tiempo en el que nosotros nos están pasando diferentes pruebas y que estamos sufriendo. La gente que está a nuestro alrededor nos puede atacar de esa manera. Pero si nosotros doblamos nuestras rodillas y vamos a Dios y oramos y le pedimos de todo nuestro corazón, entendiendo que Dios es un Dios de propósitos, el resultado va a ser tan sorprendente que vamos a quedar maravillados, porque así como lo decía este Salmo 139, tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí, porque el resultado de este tiempo de aflicción, veamos cuál fue. O sea, lo podemos ver que te quedas maravillado porque inclusive, como lo comentan, inclusive hasta humanamente sería imposible pagarlo, mas Dios los ha sacado de este lugar hacia un lugar nuevo. Y así es precisamente como nosotros tenemos que reaccionar. Estos tiempos de prueba son los tiempos en los que Dios, precisamente como la palabra nos dice, estamos siendo probados y debemos de ser aprobados para que nosotros podamos ya no ser los mismos, sino cambiar, entender a través de todo lo que Dios nos ha permitido conocer esta mañana, del poder tan grande que Dios tiene para nosotros. Entendiendo que en todo momento nosotros somos cuidados por Dios y que la gracia de Dios siempre será manifestada en nuestras vidas. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.